Egunon, gaur berriro ere eta tamalez berriro ere esan nahi dut. Eta Gero Abairen izenean hasi nahiko nuke Valladoliden gertatutako hilketa matxista gaitzesten. Onartezina, gaur berriro ere eta horrela jarraituko dugu, onartezina halako gertaerak gure gizartean bizizaten, eta zentzu horretan politikatik ere. Gure apustu tinkoa halako violentziaren kontra agertzea gaur esan bezala, gaur berriro ere. Señalaba que quiero empezar en nombre de mi grupo parlamentario, en nombre de Gero Abai, condenando el asesinato machista que hemos conocido, se ha producido en las últimas horas fuera de territorio navarro, pero en cualquier caso, en este caso ha sido en Valladolid, el asesinato de una mujer y de su hija, una pequeña de 8 años, a mano de su expareja. Entendemos que la condena rotunda sigue siendo uno de los elementos que tenemos que trasladar a la sociedad una y otra vez mientras no termine la lacra de esta violencia machista. Quería empezar por aquí. Vamos a continuar tratando los asuntos que están centrando la actualidad navarra. Uno de ellos, y vamos en pregunta de máxima actualidad como grupo parlamentario de Gero Abai al pleno del próximo jueves. Hemos vivido la pasada semana y entendemos además que hay que acometer ya la búsqueda de soluciones, la huelga de trabajadoras de centros de residencias de personas mayores para forzar al acuerdo del primer convenio navarro en este sector. Es cierto que es asunto que lógicamente marca a las entidades y a los propios representantes de las trabajadoras y los trabajadores, pero queremos la implicación del Gobierno también. Entendemos además que en esto compartimos muchas de las líneas marcadas desde el departamento de la consejera Maeztu, pero queremos traerlo a primer plano porque hablamos de uno de los ámbitos de actuación público-privada, pero también con componente público, más sensibles en la realidad de nuestra sociedad, como es la atención y el cuidado a nuestros mayores. Dentro también de lo que la actualidad política nos marca y de las realidades sociales que en estos momentos centran nuestra actuación, no directamente en el ámbito, en este caso, de lo que será el próximo pleno parlamentario, pero sí entendemos que en la necesidad de que encontremos posiciones aunadas con la mayoría parlamentaria y desde el Gobierno, la huelga que se nos anuncia desde el sindicato médico para estas próximas semanas o de inicio en estas próximas semanas, y en este sentido, en nombre de mi grupo parlamentario de Gero Abai, una reflexión. Se nos proponía hace semanas, antes de Navidad, desde el propio departamento y a los miembros del grupo que apoya desde el ámbito sanitario en el Parlamento al Gobierno, se nos proponía iniciar un procedimiento de reflexión en torno al tema de la exclusividad, y así lo aceptábamos como Gero Abai, un elemento, un ámbito de reflexión donde analicemos una situación que mantiene en estos momentos la Comunidad Foral de Navarra y que no se produce así en el caso de otras comunidades y además comunidades limítrofes. Bien, en el caso de Gero Abai esa reflexión interna se ha producido, lo he señalado en más de una ocasión, lo repito hoy, siempre hemos sido defensores de la exclusividad en el ámbito de la acción del sector médico en la sanidad pública, y es una posición que mantenemos porque en esa reflexión que se nos pedía desde el departamento y que se nos pedía desde el Gobierno, yo creo que los datos son en estos momentos incontestables. Lo digo y por despejar algunas de las cuestiones que se están llevando al debate al conjunto de la sociedad y que creemos faltan de reflexión en algunas de las propuestas. El complemento de exclusividad, y quiero recordarlo, habla de unos 800 euros de ingresos mensuales. Quiero recordar, es voluntario aceptarlo y es voluntario no hacerlo y tener actividad privada, por mantener la primera de las cuestiones. En este sentido, si lo que se está planteando es mantener el complemento de exclusividad para todos los profesionales del sector médico, para todos y todas las profesionales del sector médico, pudiendo acceder también a la actividad privada,
no tendría ningún sentido. Y no tendría ningún sentido que además, clarísimamente, y como digo, después de un análisis profundo y exhaustivo entre los miembros de Geroa Bai en este ámbito, nos queda bien claro que quien, en fin, si se mantuvieran estas condiciones, la primera, sin ninguna duda, perjudicada sería la actividad pública en el ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque se verían resentidas claramente la posibilidad de utilizar nuevas horas o nuevas jornadas clarísimamente a la hora de acometer o atajar listas de espera. Se verían claramente perjudicadas el atraer al sector al sector público, en fin, a la mejor competencia de nuestros profesionales. Desde luego, por su poder en la gestión y funcionamiento de los servicios, jefes de servicio y jefes de sección no podrían acogerse a una situación de estas características. Esto haría todavía mucho menos atractivo el poder acceder o el encontrar cuadros directivos que desde el sector público refuercen nuestra realidad. Por lo tanto, entendemos que ha faltado en la propuesta hecha pública esa reflexión que debiéramos llevar a cabo en el ámbito del ejercicio político los representantes de los grupos parlamentarios, hacerlo además con la totalidad del sector público, y desde luego no podemos entender que se ofrezca a un sector exclusivamente del ámbito sanitario concreto. Es algo que hay que tratar, por supuesto, con las y los médicos, pero es algo que hay que tratar con el conjunto del ámbito sanitario, y mucho menos hacerlo y llevarlo a cabo como una propuesta para desactivar una huelga. En este sentido, volvemos a llamar a la reflexión. Esperamos que podamos encontrarnos en ese ámbito de debate de una cuestión que, analizada de manera detallada, de verdad va a ser difícil se convenza, no ya a los grupos parlamentarios, que también se convenza, yo diría incluso al ámbito sanitario, para entender que esta pueda ser una de las medidas que puedan satisfacer al conjunto del sector y dar respuesta a lo que nos debe ocupar en estos momentos, que es, por supuesto, tratar de encontrar respuesta a una huelga y tratar de, en fin, soslayarla o superarla, pero fundamentalmente tratar de dar respuesta a los problemas reales que en estos momentos tenemos en la sanidad pública. Si hay alguna pregunta. Bai, saiatuko naiz eta bere gaitza dauka, baino argi eta garbi, esklusibitatea aztertzeko proposamena egin zigun departamentuan orain hilabete pare bat, eta Geroa Baik ontzat eman zuen halako eztabaida bat ekartzea, erantzun berrien bila. Sorpresa izan da, proposamen hori eztabaidatu gabe, halako proposamen bat egitea eta baiezkoa ematea sindikatu medikuarekin orain aritzen diren elkarrizketa horietan. Lehenengo eta bat, azterketa eta eztabaida bai egin dugu barne prozesu baten Geroa Bain, eta argi eta garbi ez dugu ikusten momentu honetan egun osasun publikoak dauzkan arazoei erantzuna emango diola halako esklusibitatea atzera botatzea. Ez da pentsatu ere, eta aztertu dugu sakon. Hortik aurrera politikoki ere, gure ustez, ez da bidezkoa halako proposamen bat egitea osasun publikoa osatzen duten talde bakar bati. Eta kasu honetan medikuei, eta kasu honetan gainera sindikatuari besterik ez. Horrek ez dio emango erantzuna, eta gainera argi eta garbi esan du sindikatu medikuak, ez dio emango erantzuna greba proposamenari edo iragarri duten grebari, baino are gehiago eta sakonki gainera horrek ez dio emango erantzuna egun osasun publikoan dauzkagun arazoei. Bai? Bueno, proposamena elkarrekin hartu dugu, eta nik esan nun lehenengo momentutik prest nengoela Geroa Baik erabakitzen duen postuan lan jarraitzeko, lanean jarraitzeko eta lan politikan jarraitzeko. Zerrenda burua hartzen dut ilusioz, eta indarrez beti esan dut indarrez nengoela, baino ilusio handiz, proposamena zein da, 2015an hasitako aldaketaren bidea indartzen jarraituz. Gure ustez, azken legealdi honetan
ahultasunez ikusi dugu aldaketa hori hainbat gaietan, aztertuko ditugu datozen asteotan, baino ahultasunez, beste batzuk, benetan pozik hartzen dugu, 4 urte honetan egindako lana, baino zenbait gaietan ahultasunez ikusi dugu, esan bezala, pasaden legealdian hasitako aldaketa bide hori. Eta gure ustez berriro ere berreskuratu beharko dugu gizartearentzat, nafar gizartearentzat, eta gizarte progresista edo gehiengo baten gizarte progresista eta anitz horren bidea, nola ez, gobernurako bidea baita ere guk lantzen. En tiempo y forma está, y fíjese que llevamos, yo creo que a lo largo de esta legislatura han sido muchas las ocasiones en las que efectivamente hemos hablado de si llegaríamos en tiempo y forma con la reforma del reglamento, si lograríamos hacerlo, porque es verdad que esta es una asignatura pendiente desde 2011 que se llevó a cabo la última reforma un tanto profunda del reglamento, estamos en tiempo y forma. Este miércoles ya, digamos, se da el pistoletazo de salida, como señalaba, como creo que ya han comentado el resto de portavoces, el pistoletazo de salida a su tramitación normativa, en tiempo y forma además con el trabajo, lo dije el lunes pasado y quiero recordarlo hoy, con el trabajo empeñado de todos y todas las portavoces parlamentarios que han llevado a cabo la ponencia del reglamento, los trabajos de reforma en la ponencia del reglamento, y yo diría también el empeño y el acierto, porque lo quiero reivindicar, del presidente del Parlamento, de Unai Ugalde, con voz pero sin voto, pero sí en dirigir esos trabajos que han sido especialmente importantes. Hay una mayoría incontestable en estos momentos. Son 29 votos a favor, 20 abstenciones que conocimos, un voto en contra, que creo que tiene una lectura más especial que lo que es la reforma en sí misma. Pensar en una reforma del reglamento que se aprobara por mayoría, por unanimidad del Parlamento, hombre, sería lo ideal, ¿verdad? Cualquiera quiere, para cualquiera de las propuestas que tiene, que fuera capaz de, conseguir la mayoría, perdón, la unanimidad, pero a veces pretender eso es tanto como no recordar que en algunas ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. Y esta es una buena reforma, así lo acredita el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Es cierto que no todas las propuestas en la que debemos llegar a acuerdos nos satisfacen a todas y a todos al 100%, pero negarse a una reforma de estas características que acomete, ya lo detallábamos el lunes pasado, que acomete cuestiones de sustancia en la adecuación del Parlamento a nuevos modos de transparencia, a nuevos modos y ambiciosos de participación que pretende acercar el Parlamento al conjunto de la ciudadanía, negarse a eso, francamente, se confunde quien, invocando lo mejor, desde luego se niega a lo bueno.